golpes de Estado. Todos los días con noticias sobre crisis económicas, elecciones presidenciales, tratados internacionales, atentados terroristas, fake news. Todo sucede muy rápido y apenas hay tiempo de medio entender lo que sucede en el mundo. ¿No te pasa? Toda esta información satura nuestro espacio personal, mucha información innecesaria, sensacionalista, pareciera que todo es un caos. Nos sentimos inseguros, temerosos, se exaltan nuestras emociones negativas, nos provocan miedo, frustración, tristeza, enojo y además no entendemos nada. En esta época eso es lo normal, el exceso, la inmediatez, se ha normalizado en el mundo vivir en estrés. Hola, mi nombre es Ludwig Hense, internacionalista, alumno, profesor, investigador y te doy la bienvenida a Escritor Internacional. Somos un centro de análisis e investigación de historia y relaciones internacionales donde nuestro objetivo es entender lo que pasa en el mundo. Nosotros explicamos los acontecimientos internacionales, la geopolítica, la historia, la economía, desde el principio para que todos entendamos claramente por qué hay guerras, por qué hay sanciones económicas entre los países o cuál es la importancia de las relaciones y de las organizaciones internacionales. Buscamos aterrizar toda esa información que atibora los medios de comunicación y las redes sociales y ordenarlas para que no tengas que ser un experto en historia o relaciones internacionales y puedas entender el origen de los conflictos, de las noticias que vemos todos los días. Vivimos en una época muy privilegiada en la historia, con tecnología que apenas hace 100 años parecía imposible. Comprender la geopolítica, lo que pasa en el mundo, nunca fue tan fácil. Pero, ¿qué está pasando? Los medios de comunicación informan en tiempo real lo que sucede. Hay reporteros en todo el mundo y ya estamos enterados de lo que pasa en cualquier parte del planeta de forma inmediata. Como nunca en la historia, estamos comunicados globalmente, rebasando barreras del tiempo, el espacio, incluso el idioma. Pero vemos las noticias internacionales y no entendemos el contexto histórico, no conocemos la historia, las causas de los conflictos, por qué hay guerra en Ucrania, por ejemplo. ¿Europa es enemigo de Rusia? ¿Se está cometiendo un genocidio en Palestina? ¿Quién tiene la razón? ¿O por qué Corea del Norte es enemigo de Occidente? Y hay que hacerse para atrás para entender, estudiar el pasado, qué tiene que ver la caída del régimen socialista de la URSS en 1991, cómo quedaron las dos potencias mundiales después de eso, por qué se habla de una Guerra Fría 2.0 o qué significa que se hable de nuevo del orden mundial en esta época. O también, ¿cuál es el origen del conflicto árabe-israelí? ¿Todos los palestinos son musulmanes? ¿Todos los judíos son israelíes? ¿Qué es el sionismo o quiénes son los antisemitas? Hoy, las noticias trascendieron los medios tradicionales. Todo el proceso de compartir la información se ha acelerado exponencialmente. Sucede algo y de inmediato nos llegan las notas o los memes directamente a nuestro celular. La información es más abundante que nunca. Incluso podríamos decir que tenemos exceso de información. Hace apenas 20 años, todo era muy distinto. La historia se estudiaba de una manera que hoy es cuando menos obsoleta. Que era muy difícil, era de memoria. No era clase de historia, era clase de memoria. Y entonces uno tenía que aprenderse los nombres de las batallas y de los tratados, de los personajes, en qué año fue la caída del Imperio Romano, qué fue el Plan de San Luis, cuál es la importancia de la Convención de Viena. Y había que aprenderse todo eso para pasar el examen de memoria, sin ningún vínculo entre toda esa lluvia de información que almacenamos temporalmente en la cabeza. ¿Y qué sucede? Se crea desinterés. Después del examen, uno no quiere volver a saber nada de historia o de política y eventualmente nos desconectamos de esa esfera de la realidad. Los que nacieron a partir del año 2000, la generación Z, ya nació sobre la estructura del uso del Internet. A partir de esa fecha se normalizó la vida con Internet, que luego fue incorporada a los teléfonos celulares, que fue una gran revolución tecnológica. Antes, para estudiar, uno tenía que ir a la biblioteca a sacar copias fotostáticas. Hoy, tenemos la inteligencia artificial. Es claramente otra época. En esta época de Internet e inteligencia artificial, ya es posible estudiar y aprender de una forma diferente. Incluso es posible darse cuenta que algunos de los canales de televisión y medios de comunicación controlan mucha de la información que se dice y sobre todo cómo se dice, lo que puede ser capaz de cambiar o crear la opinión pública. Se exaltan algunos elementos en lugar de otros desde el punto de vista muy particular del dueño de los medios de comunicación, desde su perspectiva propia, lo que es importante para un público objetivo.
Toda esa información a la que tenemos acceso es como si fueran piezas de rompecabezas. No se termina de formar una imagen sólida que tenga sentido. Son pedazos de información que rara vez vinculamos con hechos históricos y que no conectan entre sí. Si tú estás aquí, estás mostrando rasgos muy importantes de liderazgo. Eres del 10% de la población que se interesa en lo que pasa más allá de lo inmediato. Eres de los que tienen un radar más amplio, más allá de lo local, un interés más intelectual en el mundo. Aquí en Escritorio Internacional estudiamos, analizamos y explicamos hechos a nivel internacional sobre geopolítica como el genocidio en Gaza, la guerra de Rusia contra Ucrania, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la economía de Argentina, la política exterior de la Unión Europea. Y para entender, nosotros vamos más para atrás, vamos cada vez más profundo hacia atrás, rastreamos los hechos que ocurren en el mundo desde el pasado, toda la información que ha sucedido y toda la información que pueda servirnos para entender el perfil de los actores internacionales, entender sus motivos y su lugar en el mundo. Todo esto lo hacemos con herramientas propias que hemos desarrollado con años de experiencia docente, una metodología original que nos ha facilitado enormemente el trabajo y un sistema propio construido para entender lo que pasa en el mundo. Escritorio Internacional surgió de la idea de la necesidad de entender qué es lo que pasa en el mundo, de conectar con la historia moderna y las noticias del presente para tener una perspectiva más amplia de la realidad. Toda la información que generan nuestras investigaciones las concentramos en un solo tablero mundial de forma ordenada, cronológica, para poder digerir mejor y realmente entender lo que pasa en el mundo. Filtramos toda clase de información de periódicos, ensayos, artículos de especialistas, entrevistas, biografías, documentales, y vamos ordenando en varias categorías. Vamos limpiando del sensacionalismo de la prensa para quedarnos con los datos duros que van contando la historia. Esta información la vinculamos con el pasado por medio de una línea de tiempo y construimos una plataforma, una carretera, un escritorio internacional donde circulan los hechos que conectan con los protagonistas, donde se ve la política, la economía, el arte y donde es muy fácil comprender qué pasa con una sola mirada y de forma intuitiva. Sin que tengas que haber estudiado historia o relaciones internacionales, tú puedes entender muy fácilmente siguiendo la metodología. Escritorio Internacional es como la carretera pavimentada. Ahora puedes circular más rápido y moverte a donde quieras. Haciendo las conexiones adecuadas, uno se vuelve invariablemente un experto. Imagínate poder ver las noticias y entender lo que está pasando en cualquier país del mundo. Con una sola mirada puedas tener el panorama completo, conocer las historias detrás de las crisis, detrás de las guerras. Imagínate entender las filosofías que intentan definir la época actual, entender cómo piensan las diferentes generaciones, entender el ciclo de la economía, los conceptos sobre política, sobre geopolítica, sociología, aterrizar las ciencias sociales en un marco histórico que te permita entender lo que pasa en el mundo. Aquí vinculamos todas las ciencias y disciplinas como la economía, la antropología, el arte, la sociología o la filosofía para tener una vista mucho más completa, para entender mejor desde diferentes perspectivas de la realidad. Hay muchos genios e intelectuales que saben todo esto y siempre nos hemos preguntado ¿cómo le hacen? Con el método adecuado, muy pronto te das cuenta que no necesitas ser un genio para entender. ¿Qué harías si ya tuvieras este superpoder? Nosotros creamos contenido de alto valor. Nuestro enfoque es que el contenido gratuito no sea informativo, sino explicativo, y que contenga información precisa. Nosotros no competimos con quien tiene la noticia antes que nadie. No solo explicamos la noticia, la conectamos con el pasado del país en donde sucede para entender el contexto, entender la región, es decir, damos una clase con cada pieza de contenido. Usamos las herramientas, aplicamos la metodología y transformamos las historias de nuestros alumnos en historias de éxito. Y es que tener el conocimiento te da confianza, la confianza de que sabes de qué estás hablando, y eso lo proyectas, te conviertes en un líder. Además de incrementar tu cultura general exponencialmente, subes un peldaño en tu estatura profesional, obtienes una perspectiva más amplia, un criterio propio. Desde esta nueva altura, la perspectiva que tienes del mundo es privilegiada. Ves paralelamente lo que sucede en varios lugares al mismo tiempo. Ves la dinámica,
Entender se vuelve una consecuencia automática. Escribes ese artículo con una perspectiva maestra, terminas tu tesis, preparas tus clases con excelencia, presentas tu ponencia con pulcritud, estás preparado para defender tu propia voz. Te dediques a lo que te dediques, no puedes no saber lo que está pasando en el mundo hoy. ¿Te interesa todo esto? ¿Te gustaría entender las noticias internacionales y la historia? ¿Te gustaría entender lo que pasa en el mundo? Te invito a nuestro webinario gratuito donde te vamos a compartir estas estrategias. Te voy a enseñar cómo, aplicando la metodología correcta, no tienes que ser un genio para entender lo que está pasando en el planeta. Además, podrás unirte a la comunidad de estrategos donde todos juntos buscamos entender qué es lo que pasa en el mundo. Y además, si asistes, tenemos un regalo especial para ti. Regístrate para nuestro webinario gratuito y pase lo que pase, te garantizo que recibirás toneladas de valor. No me despido, allá nos vemos.